Paula Marín. Paula Marín, ella nos va a colaborar en el rol de secretaría en esta ocasión, así que va a tomar nota de los principales aspectos que puedan surgir de la conversación de esta mesa y que nos van a ayudar, obviamente, a poder mejorar en un futuro la colaboración entre los actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la macrozona austral y también, por supuesto, con nosotros la ANIT y nuestros instrumentos. Se encuentra también Macarena, que es parte del equipo de la subdirección, Natalia Aranguis también, a ver, ¿quién más? Veo a Carmen Huerta, así que les agradezco que estén aquí en esta mesa, vamos a conversar algunos aspectos relevantes y Paula, si es posible que nos compartas la PPT, que va a ser la herramienta que vamos a utilizar para recoger los comentarios que ustedes nos puedan colaborar y que sean producto de esta conversación. Tenemos 30 minutos, como sabemos. A lo largo de todas las exposiciones de hoy hemos visto que existen enormes desafíos en diferentes aspectos, desde lo social, medioambiental, tecnológico, territoriales, tanto para las empresas o para las instituciones. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta eje de esta mesa de trabajo y de conversación es cómo mejorar la colaboración entre los distintos actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la macrozona austral y de nuestra agencia, ANIT, para, en definitiva, poder impulsar más y mejores proyectos de la Subdirección de Investigación Aplicada. Entonces, la idea es que podamos ir conversando. Si alguien quiere comentar o participar, pueda levantar la manito virtual y vamos a comenzar a interactuar. Tenemos por acá, a ver, veo a Beatriz Zavala de la Universidad de Aysén, a Pablo Gallardo, que estuvo participando también hoy, las presentaciones, Andrea Fussel, ahí nos va a ayudar cuando quieras participar, y Paula Cruces también tenemos, María Paz Martínez. Bueno, quisiera a ver si alguien de ustedes se anima a tomar la palabra para comenzar. Perfecto, Beatriz, te escuchamos atentamente. La idea es que desde ustedes que están allá en la macrozona austral nos puedan colaborar con identificar algunas barreras y, por supuesto, mucho más importante, qué podemos hacer nosotros como subdirección para poder establecer algunas mejoras. ¿Ya? Ya. Hola a todos, ya buenas tardes, ya Sí, se pasaron los días, sí. Bueno, yo soy Beatriz Zavala, investigadora de la Universidad Aysén, y yo considero que uno de los grandes como brechas que existe acá, por ejemplo, en Coyhaique, es el acceso a estas charlas de difusión que dan cuando se va a lanzar un concurso. Entonces, antes de la pandemia se va a dar la charla a las 10 de la mañana en ANIT, y avisaban el jueves y era el lunes. Imposible uno pedir un cometido para que te autorizaran viajar el viernes, imposible que viajáramos el sábado porque acá sale un vuelo a las 10 de la mañana, entonces ya olvídate, ya no íbamos a llegar. Entonces, después de la pandemia, entonces era un streaming, y el streaming no había buena comunicación, uno no se podía conectar, entonces los 20, 30 que estaban en la sala sí podían como tener un acceso más cercano a ese expositor, pero desde acá no es lo mismo, entonces ojalá se pudiera también abrir una especie de charlas de difusión a los mismos proyectos que se difunden hacia el norte, también más hacia el sur, porque después decían, ya, hay una conferencia en Concepción, ya, pero es que de Coyhaique a Concepción es como casi un día por tierra, lo mismo es un avión más bus, y era imposible. Entonces que se agende ustedes ya saben cuál va a ser el calendario, ¿ya? No siempre está publicado, pero ustedes sí lo saben. Entonces, por ejemplo, van a haber charlas de fondos de inicio, fondos irregular, de los PAI, de los FONI. Ya necesitamos un mes antes, mes y medio antes, digamos, esta misma charla para las distintas macrozonas, que se difunda con tiempo, que la gente se agende. Así como para esta misma charla, ¿ves? Vamos a hacer tal charla, por favor, agéndese. Te enviamos el link para que te conectes en vivo y hagas tus preguntas en vivo. No un streaming que tienes que mandar la charla a un correo, esperar que fulano al final del día lea el correo y te pueda responder. Entonces, que se pueda abrir ese mismo tipo de oportunidades a todos. Ojalá.
Súper bien, Beatriz, muchas gracias por tus comentarios. Ustedes. Y en realidad esa es la idea de esta reunión, que tengamos una conversación bien, bien honesta, bien sincera de cómo podemos visualizar estas barreras que tenemos y que tenemos que derribar, y cómo poder avanzar en mejorar estos aspectos. Me parece súper buen punto el que está tomando Paula acá en la PPT, el acceso a las charlas de difusión para la región o para las regiones. Es cierto que también la vía telemática también forma parte hoy en día de nuestras actividades cotidianas, y también es cierto que los calendarios de las difusiones, de la coordinación de las fechas de adjudicación, de difusión de los concursos, los instrumentos, se conocen desde mucho tiempo también. Entonces, efectivamente, poder coordinar esto, ya sea de manera presencial para ustedes o nosotros con ustedes, y también telemático. Oye, esto ya llegó para quedarse, entonces existe esta herramienta que hoy en día nos ha acercado a todos con mayor constancia a través del trabajo telemático que se hace hoy en día. Tengo por ahí una manito levantada de María Paz Martínez, del INEA. ¿Sí? Adelante. Hola, Hola, ¿cómo buenas están? tardes. Bueno, yo quería un poco hablar desde mi sector, el sector agropecuario, más que nada, que tiene muchas diferencias en relación a la macrozona. En la macrozona austral tenemos la realidad de Punta Arenas, que es un sector de agricultura mediana grande, y muy poca pequeña agricultura, y el sector, digamos, de Aysén es más pequeña agricultura y Agricultura. muy poco agricultor grande o mediano. ¿Y qué pasa ahí? Que el acceso, digamos, empresarial, porque las empresas agropecuarias son los productores, en el fondo. Y las cadenas que unen a las empresas agropecuarias, en el fondo no están desarrolladas mucho en la región. O sea, no hay, digamos, escalamiento. Nos tocó participar hace años en un FONDEF que participamos con la Universidad Católica hace muchos años, con el tema del lúpulo y de otros compuestos. Pero en el fondo, todo lo que se gestionó se hizo desde Santiago, con Ya. toda la plataforma y con la... Entonces, es muy difícil para nosotros ese tipo de proyectos, participar en ese tipo de proyectos. Siempre hemos tenido problemas, por ejemplo, en algunos sentidos que costó un poco, que es lo que era innovación para el sector agropecuario regional, en el sentido de que innovación muchas veces lo que es para esta región no es para el país, por ejemplo, en temas de innovación. ¿Qué Claro. hacemos nosotros? En el fondo trabajamos con bienes públicos, con Corfo, con FIA, con otras instituciones. ¿Y qué hacemos? Hacemos investigación aplicada dentro de los proyectos o sea, de los proyectos de transferencia y extensión, que son básicamente proyectos de transferencia y extensión. ¿Mm? Y la investigación aplicada va de la mano de esos proyectos. Por supuesto, sí, No, efectivamente, María y yo Paz. creo que ahí es donde fallamos y un poco lo que se veía en el proyecto que presentó Punta Arenas, que los especialistas en extensión y transferencia tecnológica son muy pocos. Y el acompañamiento que hay que hacer para la adopción de tecnología, porque aquí hay un arraigo muy sociocultural muy fuerte, donde los cambios son difíciles en este sector, es complicado. Entonces el acompañamiento, los proyectos terminan y ese acompañamiento no se da. Y coincido también en eso, que hay que hacer instrumentos adaptados a las realidades de las macrozonas en ese sentido. Quizás eso no se necesita en otras partes del país, pero sí acá, por ejemplo. Y creo que el bien público, los proyectos que nosotros trabajamos generalmente son de bien público. Nos cuesta entrar a la precompetitividad, por lo que les mencionaba. Eso, mientras tanto. María Paz, muchas gracias. Muy buenos tus comentarios. Abordaste hartas aristas respecto al acceso empresarial y las dificultades que tienen de acceder o de participación conjunta con empresas dentro de la macrozona austral, específicamente en la región de Aysén, de acuerdo a la realidad de la agricultura, que es más bien una pequeña agricultura. También los temas de innovación y la realidad que tienen ustedes en la macrozona austral, que es muy distinta. O sea, me parece súper bien, y también se enmarca dentro de los proyectos que nosotros financiamos como de desafíos públicos, que mencionabas tú también, donde tenemos el IDEA I+D de interés público,
los retos de innovación de interés público, los FONIS y los NAM también, que son líneas de financiamiento del área de interés público, pero también tenemos el financiamiento de investigación aplicada precompetitiva, con el I+D, en el IDEA I+D, el IDEA temáticos y el IDEA ITES. Por ahí parece que por el área temática sería una buena vía de abordar ciertas problemáticas específicas que sean de la macrozona austral, ¿cierto? Y de sus regiones en particular. Veo que Paula Cruces tiene también la manito levantada, así que qué bueno que se estén animando a participar, nos ayuda bastante esto. Paula, te escuchamos. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Del Gobierno Regional de Aysén, yo trabajo en el Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno Regional de Aysén, de la División de Fomento e Industria, que es una división nueva dentro del Gobierno Regional. Y quería comentar que uno de los problemas que yo le he escuchado decir a varios investigadores y también incluso a nuestra Seremi macrozonal, tiene que ver con la ausencia prácticamente sí, de tesistas en la región de Aysén. No sé si pasa lo mismo en la región de Magallanes, tal vez sea un poco similar, porque dado que nosotros tenemos una universidad recientemente creada, otra universidad que a lo mejor no necesariamente realiza tanta investigación, pero también puede tener, no hay tesistas que puedan apoyar a los investigadores. Entonces, eso que en el resto del país sí ocurre, y los investigadores tienen tesistas que apoyan las investigaciones, acá se hace dificultoso si es que no existe dentro de los instrumentos que tiene ANID que se permita financiar, por ejemplo, el que puedan vivir acá, porque significa que un tesista que a lo mejor estudió en una universidad, no sé, por decir, en la Universidad de Chile, y a lo mejor puede venir a hacer su tesis con algún académico de la Universidad de Aysén, por ejemplo, tiene que trasladarse para acá, tiene que pagar arriendo acá con costos más altos que en el resto del país, tiene que tener calefacción y todo acá es más caro, entonces, y eso no necesariamente está considerado en los costos de los programas que ofrece ANID. Entonces, esta adaptación que nosotros necesitamos como región es fundamental que se dé, obviamente, preguntándole a los investigadores. Yo estoy aquí como traduciendo un poco lo que yo les he escuchado en algunas reuniones. Pero esa forma en que se tenga que hacer, yo solicitaría que además se pudiera conversar precisamente con los investigadores para saber exactamente cómo poder solucionar este problema que tenemos particularmente en la región de Aysén, pero me imagino que es muy posible que también lo tengan en la región de Magallanes. Sí, muchas gracias, Paula, por todas tus observaciones. Es una realidad y que surgió también en esta conversación de hoy, en las presentaciones que se hicieron. El costo de la vida allá en la macrozona austral es muy distinto a otras zonas. Entonces, hay una realidad que hay que abordar ahí con nuestros instrumentos asociados al emprendimiento y transferencia, que eran las tesis de doctorado en la industria, la inserción de doctorados en la industria también. Además, hay empresas que les gustaría contratar estas capacidades, pero también son costos muy elevados. Entonces, efectivamente, hay que considerar estos aspectos territoriales o geográficos, ¿cierto?, de la macrozona austral, donde los costos son distintos. Efectivamente, es una buena indicación que podemos considerar como una idea en el punteo de ideas que tenemos respecto a los tesistas y la realidad de los tesistas en las macrozonas, que es lo que nos interesa, porque efectivamente actualmente no se hace esa diferenciación de un financiamiento distinto para tesistas en una región u otra. Así que es un buen elemento a considerar. Muchas gracias. Andrea, si me ayudas con tu apellido también para poder pronunciarlo bien. Adelante. Hola, sí, mi nombre es Andrea Fessel. Fessel, ya, muchas gracias. Fessel. Sabes que voy a dejar la cámara un poco apagada porque está un poquito inestable internet. Me quiero sumar justamente a lo que acaba de decir la Paula. Me robó las palabras de la boca, porque nosotros en la Universidad de Aysén, yo soy profesional de apoyo de la Dirección de Investigación, y una de las principales piedras de tope que tienen nuestros académicos en el desarrollo de más proyectos es tener tiempo. Y esto es porque dedican mucho de su tiempo a gestión,
como una universidad en etapa de instalación, ¿no es cierto?, que está armando sus carreras, definiendo sus líneas de investigación, pero también en que ellos realizan todo lo que es el proceso de investigación, desde los trabajos más básicos en el laboratorio. Entonces, el tema de tener tesistas o técnicos de laboratorio ayudaría mucho. Nosotros no tenemos carreras de posgrado en la universidad todavía, entonces es súper importante generar instrumentos que vayan a permitan favorecer esto, no sé, por la vinculación de tesistas o de alumnos que puedan venir a hacer sus prácticas, no solo tesis, sino que prácticas también acá en los laboratorios. Concuerdo también con María Paz con respecto a la adaptación de los instrumentos de la región de la macrozona, donde los costos son mayores, donde también el acceso a mano de obra calificada, a especialistas, también es muy distinta a otros lugares, donde las distancias también son súper distintas. Nosotros, las distancias acá se cuentan en horas y no en kilómetros cuando tú vas a algún lugar, porque si se baja terreno, los temas son de distancias en días. Si vas a Tortel no puedes ir de un día para otro. Entonces esa visión o esa pertinencia territorial de los instrumentos yo creo que es súper importante. Y otro aspecto que creo que no ha salido mencionado es que acá en la región el sector empresarial con el cual uno puede trabajar también es súper pequeño. Son muy pocas las grandes empresas con las que se puede trabajar. Entonces hablamos más de que el trabajo del sector académico de investigación es con pequeños emprendedores. Entonces muchas veces los instrumentos están pensados para empresas mayores, donde el aporte pecuniario es mayor, y en este caso tenemos, sobre todo yo diría Aysén, como en un barómetro de innovación, Aysén está en rojo, ¿no es cierto?, donde en el fondo está como que quieren pasar muchas cosas, pero son emprendedores chiquititos que están con 2 impresoras 3D, uno que está con una cosa y que nos vienen a buscar a la universidad y de repente los instrumentos tampoco son muy fáciles o son muy grandes para algunas iniciativas. Entonces, eso es lo que se me ocurre por ahora. Yo creo que el trabajo acá de redes entre instituciones se da bastante, con INEA, con SA, con Infor, con Universidad de Magallanes. Nosotros estamos en permanente colaboración con el GORE. Entonces yo creo que es un tema a trabajar en el fondo, apoyando desde estas cosas básicas un poco la investigación. Eso, muchas gracias. Excelente, Andrea. Muchas gracias por tus comentarios. Sí, efectivamente, yo tengo algunos amigos que viven por allá y siempre me cuentan respecto al costo de la vida, que es muy distinto a una persona que vive en otras regiones. Así que esa es una realidad importante también de recoger en estas instancias de conversación. Y el último tema que tocaste respecto a las instancias o la articulación de los actores. ¿Ustedes consideran que esto se lleva a cabo, se desarrolla? ¿Hay efectivamente instancias de encuentro entre los distintos actores del ecosistema desde el punto de vista del usuario, de los problemas reales de la región, desde los territorios? Parece que existe un poco de vinculación, pero no sé si dentro de todos los actores del ecosistema. Aquí estamos conversando, estamos diciendo desde ANID, desde la gente del nodo que expuso hoy en día, la Seremía y otras entidades como las academias, los centros de investigación. Parece que hacia ese nivel no fuera tan importante la vinculación o la articulación. Yo creo que, al menos desde la Universidad de Aysén, se establece bastante comunicación con otras instituciones. Yo creo, y tal vez ahí Paula también nos puede ayudar con una respuesta desde el gobierno regional, que en el proceso en que la DIFO y la División de Fomento, Industria e Innovación del gobierno regional, que están en proceso de instalación, ahí viene una instancia súper importante también, que es el comité no me acuerdo bien, el Comité de Innovación e Investigación, que va a ser
va a estar en el GORE, y que yo creo que va a ser una figura súper importante para articular mucho a todos los actores de la macrozona, o sea, al menos de esta región, no de la macrozona. Hemos estado en distintas mesas de sustentabilidad, de cambio climático, entonces tal vez falta un paraguas un poco más grande. Desde la universidad, como te digo, hay hartas iniciativas, yo sé que desde línea también, pero tal vez es un trabajo que se tiene que empujar un poquito más, y yo creo que desde el gobierno regional ahí hay un rol súper importante y que están empezando a tomar, que es lo que yo entiendo. Muchas gracias, Andrea. Complementando lo que dice María Paz, efectivamente nosotros tenemos que conformar el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, que tenemos, ya salió el reglamento hace un par de meses, está en proceso de conformación. Tenemos que llamar a la convocatoria a los actores que no son de la institucionalidad que deben postular, digamos, a ser parte de este comité, y este comité tiene como función precisamente asesorar a la gobernadora regional en las materias de ciencia, tecnología e innovación, pero también todo lo que tenga que ver con la articulación entre las instituciones, por supuesto. Si bien tiene un número acotado de participantes, este comité va a poder tener invitados que eventualmente pudieran ser más permanentes, tal vez si fuera necesario, para poder dar cabida a las instituciones de investigación y universidades que trabajan en nuestra región. Así que sí, estamos en ese proceso, tenemos plazo hasta enero para poder tenerla ya conformada. Muchas gracias, Pablo, por el aporte también. Me parece que María Paz tenía la manito levantada antes que Pablo. No, que hable Pablo, que no ha hablado primero. Está bien. ¿Sí? Hola, sí, gracias. ¿Cómo está, Pablo? Bien, estoy bien entusiasmado por el inicio de este conversatorio, este taller, para que nos conozcamos en el ecosistema que tenemos. Yo creo que, bueno, como lo dije un poco en mi presentación, yo creo que tiene que haber una mirada regional, o sea, derechamente ya, yo creo que los tiempos han cambiado, tanto el FONDEF, la ex CONICYT o ahora la ANID, tiene que darse cuenta de que esto no puede seguir como está hasta ahora, con temas nacionales, con concursos nacionales. La competitividad es muy baja, es muy asimétrico esto. Las universidades grandes tienen todo un aparataje muy bien montado para obtener el poco financiamiento. Yo sé que ustedes tienen poco financiamiento, yo sé que tampoco los han apoyado mucho. Ahora entiendo que Corfo, o parte de Corfo, ya se vino a ANID y están un poquito más articulados en ese sentido. Pero yo creo que estas instancias tienen que ser bisagras para hacer algunos cambios. Y particularmente en investigación aplicada, los montos que están dando son insuficientes. O sea, si nos ponemos a mirar para atrás, el FONDEF hace 20 años atrás daba el doble de financiamiento de lo que está dando ahora. Sí, los antiguos y más de, los antiguos y más de. Sí. Por ejemplo. Pero y también en cuanto a tiempo, ¿no, Pablo? Eso tiene una lógica. Me parece que también surgió en función de los proyectos. Eso tiene una lógica, porque la lógica va en el sentido de que estás financiando investigación aplicada. E investigación aplicada tiene todas esas componentes que acaban de mencionar María Paz y el resto de las personas han mencionado. O sea, por ejemplo, más tesistas, más técnicos, más operadores calificados. Todo ese tipo de cosas debieran estar incorporadas en los proyectos I+D que son financiados. Porque, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No es cierto? A mi juicio, primero es apalancar el recurso. Cuando yo apalanco un recurso, genero un grupo de trabajo. Y con ese grupo de trabajo yo voy construyendo nuevos proyectos. Y en ese grupo de trabajo hay doctores jóvenes, hay chicos de pregrado, chicos de posgrado, hay operarios calificados, hay técnicos que manejan el equipamiento, etcétera, etcétera. Y eso, para poder crear eso, es necesario apalancar esos recursos. Y esos recursos hoy en día no están. Derechamente no están. La tasa de adjudicación, ustedes bien lo saben, se postulan 600 proyectos y se aprueban 50 o 60, con suerte.
y de 200 millones de pesos, que tampoco alcanza. Entonces, ese es lo medular de la problemática en investigación aplicada, sumado a nuestras zonas extremas, que ya se ha dicho, y concuerdo, de que es mucho más caro mantener una persona que venga de otras regiones hacia acá. Entonces, claramente debieran repensarse lo que antes pensó el FONDEF, y estas cosas no son nuevas. Por ejemplo, el tema del FONDEF regional. Antes existían los FONDEF regionales, había una articulación de la CONICYT con los gobiernos regionales y habían transferencias de dinero, y CONICYT o FONDEF en este caso funcionaba como ejecutores de muchos fondos. Eso debería mejorarse y ampliarse. Los FONDEQIP también, FONDEQIP regionales, para que nosotros en cada una de nuestras regiones podamos apalancar recursos de nuestras propias necesidades. Yo a veces cuando quiero postular por un HPLC, concurso con los HPLC de Santiago, de Concepción, de todos lados, y es imposible adquirir esas cosas, y pasan los años y años y años, y esto sigue igual. Entonces, agradezco la invitación, pero creo que lo medular es ese tema, o sea, focalizarse en articular para que los recursos lleguen a las regiones y respondan a las necesidades regionales particularmente. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por todos tus comentarios y las observaciones de cuáles son las barreras, y también las directrices que nos entregas, nos aportas para poder ir mejorando, a solucionar aspectos que, como bien tú dices, están desde hace mucho tiempo ahí en la mesa. Así que ya quizás es buen tiempo para poder abordarla y ejecutarla, o sea, que se materialice realmente a través de nuestros instrumentos, cómo hacernos cargo de las realidades distintas, de las distintas macrozonas, de distintas regiones. ¿Ya? Así que creo que este es un buen paso, y tener esta instancia para esta conversación es súper relevante para poder avanzar hacia actos reales. Por ahí, ahora sí, María Paz todavía tiene la manito levantada, así que... Sí, todavía lo tengo, es que encuentro que ha estado súper buena la conversación en realidad, porque hay temas que son de fondo, como es el financiamiento de la investigación en Chile. Entonces son temas de fondo que siempre se van cruzando en estas reuniones, que en el fondo igual competimos de cierta manera. Entonces la formación de equipos es porque como evalúan a las universidades por la publicación científica, tú cuando vas de coautor muchas veces no queda esa publicación en tu institución. Entonces también hay una cierta competencia, y también por los recursos para tener plata para operar, porque en el fondo lo que necesitamos es seguir trabajando y hacer investigación y aportar a la región. Entonces, muchas líneas de trabajo y de investigación se pierden porque no tienen un nuevo financiamiento. En el fondo, hay recursos que se han invertido y que después no se sigue con la línea, y es un trabajo perdido. En el fondo, no alcanzas a lograr, porque muchas veces en algunos fondos te decían, no, 24 meses, 12 meses, estuvimos peleando con el FIC en un momento que querían financiar a 12 meses, por ejemplo, y tú no alcanzabas a hacer nada en 12 meses. Pero eso se entendió a nivel regional, eso fue súper importante, y creo que eso no podemos botar recursos. Se nos va a acabar el tiempo, chuta, ya nos van a cortar y nos van a bueno, mandar a la sala ya me plenaria. toca ya, entonces.